Bueno, Andrés, yo quiero agradecerte esta invitación que me parece maravillosa porque es una charla entre amigos y de lo más distendida. Sos una persona muy amena. La Centeno es un lugar, un espacio con mucha onda y con una solidaridad enorme entre los profesionales que vos comandás junto con un grupo de gente muy maravillosa, que he tenido la posibilidad de conocer, ¿no es cierto?, a raíz de las redes sociales, ¿no? Esta maravilla que si está bien utilizada la tecnología, viste, cómo une, cómo refuerza derechos, cómo nos solidarizan. La Centeno tiene su luz propia, la tiene dada por los integrantes, ¿no es cierto? Que uno ve en las redes cómo suben cosas, información, están con el último dato de la doctrina y la jurisprudencia, y ese ambiente ameno y de cordialidad hace que la gente quiera estar en ese espacio. Yo la verdad que cuando vos me invitaste yo estaba en el grupo, no me acuerdo, los he visto por ahí andando y he pedido solicitar estar y después me he encontrado con vos y he tenido más contacto, o con Diego también. Trabajo hace ya 11 años en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza como relatora de la Sala Laboral, Penal y Administrativo. Un cargo que accedí por concurso de oposición y de antecedentes allá por el año 2009. Pero previo a ingresar... Antes del 2009, antes de ser relatora, ¿qué trabajo hacías? Antes de ser relatora, justamente ejercí la profesión como abogada independiente durante 15 años. Y laboral, los amigos, más amigos míos, se dedicaban a laboral y entonces me fui enamorando de la especialidad, porque es una especialidad, si vos te pones a pensar, que tiene mucho de creación el derecho del trabajo, tiene mucho de creación, es muy creativo el derecho del trabajo, y está vivo, ¿no? Es decir, el derecho civil como que, salvo con la derogación del Código Velezano, es un código que va avanzando mucho más lento, pero el derecho laboral es impulso, es energía, ¿no? Son vulnerabilidad, flor de piel, ¿no es cierto? Es la defensa. Normas, Sí, modificaciones, derogaciones. modificaciones millones, vamos para atrás, para adelante, es decir, es un derecho vivo, ¿no? Es un caso es un mundo directamente. Seguro. Y la verdad es que yo me fui enganchando mucho en el tema de derecho laboral porque además tiene mucha conciencia social. Obviamente el derecho laboral me parece que en ese sentido te da un espectro muy importante a nivel humano y me parece que lo que aporta como persona, te aporta mucho como persona, entonces es interesante. ¿Cómo conociste a Capón? ¿Cómo fui? Uy, Dame algo de eso. maravilloso, porque yo lo conocí porque había adquirido alguna de las obras de él y había una donde la dedicatoria me maravilló, porque la dedicatoria era su mujer, hacía pocos meses que había fallecido. Inés se llama la Y mujer, ¿no? sí, y vos sabés que la dedicatoria era muy bonita. Y entonces yo decido escribirle, le pido a un amigo que me traten de conseguir el mail de él, y le escribo y le cuento de su libro y le digo que lo que más me ha gustado, le dije, lo tuteé inmediatamente, cosa que le pareció rarísimo, porque yo tuteo. En el 2014, por ahí lo conocí, 2013, bueno, no me acuerdo bien, pero no, un poco antes, no, perdón, un poco antes, hace mucho. Entonces le dije que lo que más me había gustado de su libro era la dedicatoria. Entonces, y a partir de ahí, Era todo un... el resto era común. Si no hubiese sido por la dedicatoria, pasaba desapercibido. Pasaba desapercibido. Y le O por lo gustó. menos ¿Y qué no dijo? tenía el plus. Y él se quedó, después, años después me contó, me dice, me dijo, yo me quedé impactado, esta mendocina que me tutea y me dice que Encima, lo que le más le gusta gusta es la dedicatoria. es la dedicatoria. Y entonces, y de ahí hicimos una amistad enorme y nos hablábamos todos los días. Todos los días, y cuando te digo todos los días, te digo de lunes a lunes. O sea, sábado y domingo. Bien, y temprano, porque él se levantaba muy temprano, era una persona que dormía pocas horas, se levantaba temprano, así que no, además de contestar los mails que yo le mandaba, me hablaba por teléfono. Y entonces en casa ya sabían que tempranito llamaba a Capón. También me llamaba a mi oficina, y toda la oficina sabía que me llamaba Capón, porque Capón, viste, era bastante sordo. Entonces todos gritaban, viste. Yo el otro día hice un homenaje de Capón, que lo habrás leído, que
con respecto a cuando él iba a la iglesia los domingos, que decía que Sí, sí, llevaba sí. los audífonos para no escuchar la boludez que decía el cura. Bueno, esa anécdota la conozco, así que cuando la leí, ahí, de cuando vos la pusiste y la recordaste, efectivamente soy testigo de eso porque eso me lo ha contado. Esta tenemos, entonces, esta sería la tapa de tu libro, editorial Rubinsal Cursoni, relación de ley de defensa del consumidor con ley de arribo al trabajo, aplicación de los daños punitivos a la ART. Bueno, hay distintos casos, ¿no es cierto? Sí, sí. Que después nos vas a comentar más o menos brevemente cuáles son, los daños punitivos, noción, claro, primero, en general, en qué consisten los daños punitivos. Creo yo, Daniela, vos corregime si no es así, que esto, acá justamente es lo que estoy leyendo, y cómo se da, en Estados Unidos está totalmente aceptado los daños punitivos. O sea, Sí, obviamente. Esto en realidad es del derecho anglosajón, pero donde creció exponencialmente, digamos, y obtuvo sus características más peculiares fue en Estados Unidos, ¿no es cierto? En realidad. claro, claro. Pero, bueno, Sí. después recaló en la Argentina, pero digamos, fíjate vos que es del derecho anglosajón. Pero Bien. bueno, la idea del estudio del daño punitivo fue ante la existencia de causas en materia de siniestralidad laboral donde uno veía un desinterés absoluto en los derechos del trabajador enfermo o accidentado. Y eso no, ese desinterés, esa desidia generadora de daño no está reparada en ningún lado, digamos, es una inconducta Vos que no es dijiste bien sanción, pareciera, ¿no? esa desidia, esa palabra, ¿no? Sí, Es sí, sí, porque decir, no es para cualquier caso. El daño punitivo es una sanción, o sea, es una sanción, eh, daño punitivo porque el nombre en sí ha sido muy, muy cuestionado, pero es una sanción disuasiva, una sanción pecuniaria disuasiva. Multa civil, algunos le dicen, indemnización punitiva, le dicen otros, pero la gente comúnmente, si vos decís daño punitivo, entienden a qué te estás refiriendo, ¿no es cierto? Que son estos seguro, eso de es la un ley de defensa rubro del más. consumidor. En una acción de daños y perjuicios que puede desarrollarse tranquilamente en el foro laboral, ¿no? En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? Cuando se puede generar O la un daño. sistémica, no necesariamente tiene que ser la extrasistémica. Esta es una sanción que puede acompañar tanto una acción extrasistémica como sistémica. Claro, No es una punición a la inconducta. claro. O Entonces, sea, no tiene que ver con la reparación del lo daño. que yo iba a decir, claro, no terminé, es que no solamente, digamos, tenemos lo que es el resarcimiento del daño en sí, ¿no es cierto? Y esto es otro rubro que tiene que ver con ese resarcimiento, pero la sanción que implica el daño punitivo tiene que ver con otra cosa que vos bien lo dijiste, que es el tema de, ¿cómo es la palabra que usaste? Una desidia, un total desinterés. Ejemplificadora, una sanción. Claro, una sanción ejemplificadora, sí, sí. Sí, Ok, hay una desidia, un total desinterés de los derechos en este caso, del trabajador o de la trabajadora, y eso es susceptible de una sanción ejemplificadora como es un daño punitivo. Ahora, obviamente como todo tipo de régimen sancionatorio tiene que estar en una norma que contemple el tipo, ¿no es cierto?, la conducta que es pasible de esa sanción y evidentemente la sanción. pero en En el este derecho caso, argentino, Daniela, no está esa norma, o sí está. está en la Ley de Defensa del Consumidor. En el Ah, año 2008, 2009, ¿no es cierto?, hubo una reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y introdujo el artículo 52 bis. El 52 bis a la ley, al plexo normativo de la Ley de Defensa del Consumidor trae el daño punitivo. claro, Hubo claro. intentos Yo me de refería si incorporación está del Código Civil y Comercial. Hubo. en ese cuerpo normativo yo la conozco, lo que yo me refería es que si hay otra ley que No, específicamente no hay, me parece, ¿no? lo que no quiere decir que no existan sanciones de ese estilo. Ah, ¿Sí, sí, Andrés? O sea, hay sanciones de tipo punitivas, por ejemplo, pero nada más que tarifadas. Nosotros en el derecho del trabajo tenemos varias.
varias sanciones que tienen esta naturaleza de castigo, de disuasión, ¿no es cierto?, donde la suma no tiene que ver tanto con el daño, sino justamente con castigar la inconducta, como por ejemplo son las sanciones de la 24013, o el artículo 80, o el 132 bis. Fíjate vos que el 132 bis puede ser el incumplimiento puede tratarse de una suma ínfima, no aportó un mes de la obra social, a lo mejor son 300 pesos, pero fíjate, la sanción es un sueldo por mes hasta que se ponga al día. O sea, ¿se entiende? Son sanciones que, digamos, pecuniarias, ¿no es cierto?, que castigan inconductas. Que van más allá del daño concreto en sí. Y digamos, sí, si bien es tarifada esta. Si bien no Esta están en la terminología normativa, claro. no están tratadas como daño punitivo, pero existen, eso es lo que decís. Claro, porque si te pones a pensar, lo que hacen es castigar una inconducta. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? No es darle una indemnización más al trabajador, sino que evitar la evasión fiscal, por ejemplo. La clandestinidad de la al que relación. incumple, castigar Claro. al que incumple esa norma. Y establece un monto desproporcionado, porque en definitiva son desproporcionados, digamos, con el hecho, y lo pone como beneficiario de esa sanción al trabajador. De alguna manera le sirve de auditor al Estado, ¿viste? Es como que pone un auditor, ¿no? Claro, es decir, la sanción va a vos evidentemente te vas a fijar que te cumplan con eso. Si la sanción no va a vos, imagínate que vos vas a hacer todo un despliegue en un proceso probatorio, todo, con todos los riesgos que eso significa, para que la sanción y el importe se lo lleve otro. Bien, o sea, eso tiene un color. ¿Entendés? Pregunto, Daniela, ¿querés hacer alguna referencia con respecto digamos, a los temas que trata el libro, que estoy acá pasando el índice, o pasamos directamente a... No, te cuento un poco de qué se trata la temática, porque la realidad es la posibilidad de aplicar los daños punitivos al ámbito de la siniestralidad laboral. Esto no es un tema de analogía, sino de aplicación directa de una norma que le es aplicable. La Ley de Defensa del Consumidor es aplicable en el ámbito de la siniestralidad laboral porque el trabajador, así como es un trabajador accidentado o enfermo, por lo tanto es un paciente, ¿no? Y se le aplica la ley del paciente, y cuando queda con una discapacidad entra en juego todas las normas protectorias de la persona con discapacidad, la ley de salud mental si queda con afecciones, ¿no es cierto?, psíquicas, etcétera. Es decir, hay una persona que es el trabajador o trabajadora que impactan en ella ante un siniestro que genera un accidente o que genera una enfermedad, una concurrencia de normas protectorias, es decir, que el trabajador o la trabajadora es un sujeto preferente en más de un sistema jurídico, más de un microsistema jurídico. Nos encontramos entonces ahí también al trabajador siniestrado como consumidor de prestaciones de salud en el ámbito de la siniestralidad laboral. Esto evidentemente está dentro de lo que es el artículo 1092 y el artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor. Si te fijas en estos artículos que te señalo, encontrás que el trabajador es un consumidor equiparado. Si la relación de consumo se da entre un proveedor y un proveedor de servicios, ¿no es cierto?, y quien contrata, que en este caso es el empleador, y que luego se ve afectado otra persona, que es la persona del trabajador, que tiene que someterse a la aseguradora de riesgo del trabajo que ha contratado a su empleador. Es decir, no solamente es un paciente cautivo, o sea, no solamente es un paciente, sino que es un paciente cautivo, no puede salirse del sistema. Hay muy pocos trabajadores que puedan bancar económicamente la posibilidad de salir del sistema y hacerse atender en otro lado, porque en general suelen perder el trabajo en el transcurso de este tipo de cosas. Entonces, o por ahí hay resistencia a la obra social en atenderlo porque tiene como origen, más allá de que tiene acción de repetición, tiene origen, ¿no es cierto?, en una siniestralidad laboral. Entonces, en el estudio de estos comportamientos que puedan darse en una deficitaria atención de la parte de salud, porque fíjate que ese es donde yo le he puesto más el énfasis, la aseguradora de riesgo del trabajo tiene una multifunción, ¿no? Va de la prevención a las prestaciones, pero prestaciones que no son solamente dinerarias, son también en especie. Entonces hay que restablecer la salud del trabajador. O sea, no solamente hay una prevención, sino también un restablecimiento de la salud en todo lo que se pueda, ¿no es cierto? Y hasta inclusive una rehabilitación si es necesario y una recalificación también. Es decir, Claro. la seguridad de riesgo del trabajo no es un seguro del automotor, del seguro, o sea, es un seguro muy complejo, es una multifunción. Fíjate que cuando lees la ley del paciente,
dice que los obligados frente al paciente son él o los efectores de salud, sea cual sea la naturaleza jurídica. O sea, te das cuenta que allí encontrás tranquilamente como efector al asegurador de riesgo del trabajo. Claro, y Es decir, aparte, la ley es una de multifunción. defensa al consumidor, uno de los primeros artículos, no me acuerdo si es el 1 o el 2, habla concretamente, da el caso en que una persona contrata el servicio, pero el beneficiario es otro, ¿no es cierto? Claro, fíjate vos que En el caso que se da, que en el el caso trabajador, del, en el caso de la ley de riesgo de trabajo, es el beneficiario de esos servicios médicos, llamémosle, ¿no? De esas sí, de la prestaciones prestación de salud, médicas, que la claro. ley de riesgo del trabajo es en dinero y en especie. Claro, se ¿Por dividen qué? esas dos cosas. Porque tiene esa particularidad, Claro. tiene que atenderlo y además indemnizarlo, digamos, ¿entendés? O sea, hay una Eso particularidad. yo quería puntualizar, porque tal vez, no sé si todos los colegas lo saben, de que la Ley de Defensa del Consumidor establece justamente y expresamente esa distinción de que incluso el beneficiario que no contrató el servicio está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, Incluso el sí, beneficiario que no sí, contrató, sí. como el No, trabajador. no, porque está afectado en la relación de consumo. O sea, Claro, dice, es decir, el vínculo material que se da entre el empleador y la aseguradora de riesgo del trabajo salpica a otros sujetos, en este caso es el empleador, el trabajador, con nombre y apellido, porque está en la nómina de los trabajadores que tiene registrado. bien. Entonces, esa persona se ve afectada como consecuencia o en ocasión, dice el artículo, es el 1092 o el 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, porque son casi gemelares los artículos, 1092 del Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial y el artículo 1. ¿Por qué se da esta dualidad y esta cuestión repetitiva? Porque acordate que cuando el Código Civil y Comercial asume protagonismo en el 2015 y deroga el Código Velezano, tomó lo de los microsistemas, la parte del ABC de esos contratos, ¿no? Y los trasladó al Código Civil y Comercial sin perjuicio de las leyes especiales que regulan esos microsistemas. Entre ellos fue la Ley de Defensa del Consumidor, que trajo al plexo normativo del Código Civil y Comercial artículos que son muy similares a lo que tiene la ley. O sea, hay Bueno, una ahora yo repetición. te hago dos Entonces, si vos las preguntas. mirás, Déjame que te dime. haga dos preguntas. Te hago dos preguntas. Y vos desarrollás. Mirá, una pregunta sería, ¿qué pasa con... digamos, bastante innovador esta postura de considerar que el daño punitivo puede digamos, recabar en la ley de riesgo de trabajo. Yo hace 4 años o 5 que vengo pidiendo eso en las demandas, vengo pidiendo el daño punitivo, no en todos los casos, cuando se da una desidia Claro, del claro, RT, claro. no es para pedir en todos los casos, ¿viste? No, no. Según lo que yo considero. Yo lo vengo Sí. pidiendo hace 4 o 5 años, pero se habla poco, es decir, se habla poco de esto. Vos, la pregunta es, ¿cómo ves esta instituto innovador para el derecho del trabajo y para la ley de riesgo del trabajo? ¿Cómo lo ves vos aplicado en el país? ¿Qué está pasando en el país? Esa es la primera pregunta. ¿Se da acogida a esta cuestión? Esa sería una pregunta. Y la otra, te la traslado un poquito, una inquietud de otra miembro de la Centeno que dice, que yo te lo mencioné antes esto, la ley 26773, en el artículo 4, Uh-huh. hay de alguna manera, ahí dice que se puede elegir un sistema de daños para reclamar, pero si uno elige, el trabajador elige un sistema, renuncia a los demás. Yo lo estuve leyendo ese artículo y da, digamos, hay fundamento. Yo considero lo mismo que vos, quiero decir, que Bueno, para no mí adelanté lo que voy a contestar. ¿eh? ¿Qué? Déjame que conteste primero. Sí, sí, no, considero, no, y termino con esto. Esta es una pregunta compleja. No te estoy dejando hablar, no. Sí. Y nada, considero lo mismo que vos, creo que hay materia para esto. Y ahora te paso la pregunta a vos, ¿cómo compatibilizamos ese artículo 4 que dice, si elegís un régimen, no puedes elegir el otro? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero te cuento un poco la primera parte de tu inquietud, que era el tema de cómo está avanzando este tema en el ámbito laboral. Bueno, está avanzando con mucha dificultad porque no hay tanto conocimiento del tema, y a pesar de que hace muchos años, por ejemplo, yo esta temática la vengo trabajando desde el año 2011.
Así que imagínate que hay hace años, inclusive no soy la única, está el doctor Eduardo Mesio también, que está enrolado en esta postura de la aplicación hace mucho tiempo, y después se han ido sumando con el tiempo, e inclusive he citado estos trabajos míos del doctor Mesio, por otros colegas como César Arese, Horacio Schick, inclusive también han citado trabajos nuestros, pero más recientemente, o sea que es algo que va caminando como todo, con sus pasos, ¿no es cierto?, con su lentitud, porque hay que romper esquemas mentales, y pensar que el derecho es uno, y que la ley de defensa del consumidor es el trabajador como un consumidor equiparado de prestaciones de salud dentro de la siniestralidad laboral, con las implicancias y las características que tiene este mundo, esta multifunción de las aseguradoras, no es un tema tan sencillo de comprender. Entonces, bueno, tiene que llegar su maduración y su tránsito. De todos modos, hay fallos, inclusive me acaban de mandar hace unas horas un fallo de la Cámara de Neuquén, donde está considerando al trabajador como un consumidor equiparado, tal como es la postura que yo me enrolo y la analizo, inclusive en el libro de daños punitivos, pero nada más que no condenó a los daños punitivos porque consideró que no se habían acreditado los extremos para tal imposición, pero reconoce la posibilidad y la existencia de esa relación. Así que después, imagínate. si podés pasar ese paso, ¿no? Te lo voy a agradecer, así sí. Nos a la sentencia. Después hay otro del año 2018, de una cautelar en Cruz del Eje, el doctor Ricardo Seco también, si bien tangencialmente se toca la temática, cita trabajos de mi autoría y del doctor Eduardo Mesio sobre esta temática, en donde se planteaba la incompetencia, porque el tribunal de grado decía que era incompetente para comprender esto de los daños punitivos dentro de la siniestralidad laboral. Eso fue apelado y la Cámara confirma y dice, ¿no?, que esto puede estar tranquilamente verse dentro del ámbito del derecho del trabajo. Por supuesto, tocado tangencialmente ahí. Después ha habido algunos otros intentos, pero yo creo que ha habido error en cuanto a la aplicación de estos daños, no es para cualquier tipo de situación, y no quiero hacer una crítica de fallos en concreto, porque son muy poquitos lo que hay sobre el tema, en laboral nuestro, pero sí decir que primero que no es para los casos de despidos ni ninguna otra cuestión, o sea, está dentro del ámbito de la siniestralidad laboral, ¿no? Y dentro de la siniestralidad laboral, cuando se dan las conductas realmente de desidia, desinterés, ¿no es cierto?, en los términos del artículo 52 bis, pero digamos de graves inconductas, ¿no?, que ameritan una sanción ejemplificadora, no es para cualquier incumplimiento contractual. No es para cualquier incumplimiento. Perfecto, sí, sí, ¿no? Espectacular. Eso para que les quede claro, porque si no, viste, como, además acordate que este tipo de sanciones punitivas existen, como yo te dije, hay otras posibilidades de considerar puniciones, ¿no es cierto?, sanciones que son, digamos, pecuniarias, pero a los fines de reeducar conductas, que esa es la idea que tienen los daños punitivos o la sanción pecuniaria disuasiva de la que te hablo, que es disuadir y por otro lado ser un espejo para evitar que otros copien, ¿no?, este tipo de inconductas, que haya una especulación, una desidia, etc. Es decir, tiene todas sus características. Antes de que están relatadas, perdóname que te interrumpa, que están relatadas, ¿no es cierto?, en el libro, y que yo te cuento la trayectoria que han tenido para que sepas qué tipo de casos se les aplica, ¿no? Entonces, por eso me tomé la molestia de hacer todo un recuento de una selección de jurisprudencia, tanto internacional como argentina, sobre la temática, para que notes y palpes, ¿no es cierto?, en los hechos qué tipo de inconducta se refiere. O sea, tenemos todo un recorrido ya hecho que nos allana muchísimo, porque esta sanción ha sido altamente discutida en el ámbito propio. Imagínate traspolada, que no es traspolada, porque el trabajador es un consumidor equiparado. Bueno, antes de entrar, te interrumpo porque si no me voy a olvidar la pregunta. Antes de entrar en esta cuestión del artículo 426.773, que está bueno encontrarle una buena explicación a eso, me encantaría. Digo, ¿vos hay algunos tips para considerar, como vos dijiste, viste, y bien, que esto no es para cualquier caso de reclamo de ley de trabajo, digamos, ¿no? Es para algunos casos donde hay mucha desidia, desinterés, es patente el desinterés de la RT en la salud del trabajador, ¿no? Bien. Fíjate, Andrés, que yo ahí en el libro... ¿Hay algunos tips, digamos, que por ejemplo, que se pueden tomar en cuenta? Te doy un ejemplo. Pedir una prueba en la demanda, decir,
esta misma RT ha hecho esta conducta en tal juicio. Qué sé yo, que el juez o el magistrado compruebe de que ha desatendido o ha tenido esa misma conducta en tantos juicios anteriores. No sé, te doy ese ejemplo, digo, ¿hay algún tipo así que se te ocurra sí, o que hayas tocado? Mirá, en el libro yo sugiero una serie de características que tienen este tipo de sanción, y además pongo el ejemplo de un par de casos jurisprudenciales que, si bien nunca pidieron allí, por el tiempo y porque además algunos son antiguos, no pidieron los daños punitivos, pero son casos que para mi entender son pasibles de los daños punitivos, es decir, porque hay una gran desidia del trabajador, de su situación de salud, que en algunos casos llevó a un grado mayor de incapacidad y en otros terminó con la muerte de la persona. O sea, por ejemplo, por eso te digo, es decir, por ejemplo, cuando se dan altas intempestivas, cuando esa es muy común, el alta intempestiva de una persona que se la manda nuevamente a trabajar, ¿no es cierto?, en condiciones que no está, justamente agravándose su situación. Varios de los casos que nos topamos y que yo tengo ahí citado en el libro, por ejemplo, es de gente que ha obtenido de las comisiones médicas dictámenes favorables diciendo que lo tiene que atender un especialista y la aseguradora de riesgo del trabajo no lo contrata. O sea que la misma comisión médica dice, mira, esta persona tiene que verla a un especialista, usted tiene que contratar. Porque viste que las aseguradoras tienen obligación de hacerlo, de atenderte, ya sea con efectores propios o contratados. Claro. Entonces, fíjate, casos donde la misma comisión médica le da a favor de la trabajadora, para que te des una idea cómo estaba la trabajadora, y le dicen que tiene que buscar especialista y la aseguradora no contrata al especialista, la incapacidad se consolidó gravemente gracias a que no tuvo la atención médica especializada. O sea que si de haber tenido una atención médica especializada, la persona mejor tiene un grado menor de incapacidad. Perfecto. O sea, claro. O sea, son casos muy graves, digamos. Graves. Otro caso gravísimo es un caso de una persona que quedó con un brote psicótico muy grande a raíz de un accidente, fíjate, un accidente in itinere. La persona es asaltada brutalmente, es víctima de un asalto brutal con disparos, o sea, tuvo disparos de arma de fuego, heridas, ¿no es cierto?, que impactaron física y psíquicamente a un punto tal que generó todo un trastorno, que la persona no podía hacerse cargo de su persona, debía tener cuidado especializado y permanente. Tuvo internada, la aseguradora de riesgo del trabajo la interna en un hospital psiquiátrico para su atención, justamente porque llegó a pensar, digamos, a tener alucinaciones de que era atacada, y entonces, imagínate, se defendía, o sea, realmente un drama muy grande. Pasa un tiempo muy corto de atención de internación y le da el alta. Le da el alta y le dice que tiene que ir por consultorio. Una persona que no estaba en condiciones ni de tomar la medicación por sí misma, porque estaba con brotes muy severos que ponía en peligro a su persona. Claro, sí, y fíjate vos que terminó suicidándose. ¡Ah, la mierda! ¿Me entendés? Y la Cámara le hizo lugar a la prestación, digamos, las prestaciones dinerarias, y la hizo cargo de la muerte. Fíjate vos, y la aseguradora de riesgo del trabajo decía, nosotros no tenemos nada que ver con la muerte porque este es un accidente in itinere y la persona se suicidó. Bien. Pero la Cámara le dijo... Daniela, a ver cómo lo ves vos. Esto, si no lo pide la parte, no lo pide daño punitivo, ¿se puede aplicar de oficio eso? No, porque ahí tenés que leer el artículo 52 bis. No, el 52 bis dice claramente, claro, que se tiene que pedir, ¿no es cierto? Y ahí están los requisitos, pero perfecto. Para no dejarte descolgado lo que me habías preguntado, la 26773, sí, vos acordate que... Sí, vamos a ver, es importantísimo eso para mí. Eso es importante, para digamos, pero... ¿Cómo sorteás esa valla? ¿Cómo se sortea? Es que, digamos, no hay ninguna valla, digamos, esa es la cuestión, bueno. No hay ningún obstáculo, porque el artículo 4 habla que los obligados, ¿no es cierto?, del sistema, les obliga, digamos, a darte a conocer a vos la reparación dineraria que te tienen que pagar. Reparación dineraria, dice el artículo. Acá no estamos hablando de ninguna reparación dineraria, acá estamos hablando de una sanción punitiva por graves inconductas, que es como si yo te pidiera intereses sancionatorios o te pidiera la aplicación del 275.
trabajo, es decir, Claro, no el tiene que ver con fundamento sería de inconducta. que se trata de otro rubro, de Es un otra rubro no naturaleza. previsto, claro, porque es sancionatorio. No tiene Y nada que la ver, misma, o sea, tiene algo que ver con el daño, pero es obvio, otro porque se rubro. generó, Es otro rubro. claro, pero justamente es una punición por graves inconductas, no es una reparación dineraria, Ahí estaría la porque, clave. Ahí estaría la claro, clave. es que, fíjate vos que la ley de riesgo del trabajo, la prestación dineraria está referida a lo patrimonial, no a lo extrapatrimonial ni a lo punitivo. O Perfecto. sea, no está contemplado eso. Lo Muy bien. punitivo, digamos, las inconductas, son acumulables. Inclusive la Ley de Defensa del Consumidor, presta atención, que es de anclaje constitucional, porque está en el 42 de la Constitución Nacional. Es una ley que tiene anclaje constitucional. Y dice que esta sanción es acumulable con cualquier otra. O sea, eso lo dice una ley que tiene sustento, digamos, tiene anclaje constitucional. Claro, claro, claro. O sea, no, Perfecto. no es, el rango que tiene es alto. O Yo sea, pensé que te iba a poner en aprieto con esta pregunta y nada. la resolviste así. No, ya, es que no está previsto eso se refiere a reparación Bueno, dineraria, no ese punitiva. mismo fundamento le había dado, no, no es que yo quiero hablar de mí, pero eso mismo le había contestado a mi colega de la Centeno, que bueno, se planteó Claro, esta discusión y yo dije, es otra cosa lo que se pide a través del daño punitivo, no, 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 si bien tiene algo que ver con el daño en sí, con la reparación del daño, claro, porque pero es otro rubro. claro, es otro rubro que viene a castigar una inconducta que no tiene por qué pasar por las comisiones médicas porque es de punitivo. Perfecto, perfecto. Es Una una cuestión instancia administrativa no va a poner una sanción incumplimiento. punitiva de esta envergadura, la pone un juez, es decir, está Perfecto. establecida para que sea el juez. Es más, te digo más, la Ley de Defensa del Consumidor, la prestación, digamos, la reparación dineraria de la Ley de Defensa del Consumidor, porque está el daño directo, en la 40 bis está el daño directo, o sea, la reparación patrimonial la establece en sede administrativa, como sucede en las comisiones médicas. En sede administrativa te establecen la reparación dineraria. ¿Me entendés? Es decir, Sí, porque está vinculada con un grado de incapacidad en el caso de la ley de riesgo. Pero digamos, hay una instancia administrativa. En la ley de defensa del consumidor también hay una instancia administrativa, pero deja expresamente afuera el daño patrimonial. No va por ninguna instancia administrativa, es judicial. espectacular, O Daniela. sea, no son tan fuera Entonces tenemos por que eso. tratar los abogados de evaluar bien caso por caso y empezar a pedir, porque como vos dijiste que el derecho laboral está vivo, depende mucho también de Obvio. nosotros, de los abogados, ¿no? Claro, sí, Eh, sí. Pedir cuando consideramos de que se dan los presupuestos que acabamos de hablar acá en esta charla y pedirlo e insistir con eso, Sí, que tome fíjate vos conciencia. que no solamente tenés que pedir, sino que además el juez va a evaluar si te lo da, porque no es una cuestión automática, yo la pido y el juez la da. No, el juez No, podrá darla si se dan las circunstancias. Y vos tenés que establecer pruebas, ¿no es cierto? Y probar la inconducta, la desidia. Fíjate vos en los casos que yo te conté, la desidia está patente. Una persona se terminó suicidando, le dieron un alta intempestiva y le dijeron que tenía que ir por consultorio médico a alguien que estaba en riesgo de vida. O sea, de riesgo de vida para sí, para los que lo rodearon, y se terminó suicidando, se tomó todo un blister, o sea, se tomaba toda la medicación junta a la persona. O sea, realmente te das cuenta de qué decir, son casos terror. donde se ve patente que se abandonó. Sí, Llegaron, sí, sí, o sea, se abandonó a la persona. sí, No contratar al especialista para ver la fractura y trabajar sobre eso y que te quede una incapacidad mayor, mm, porque no te contrató el especialista a pesar que la comisión médica te lo está diciendo, es decir, son casos donde se ve patente seguro, seguro. el ahorro de plata ahí, o Sí, sea, sí, hay una sí. especulación, Es hay una criminal, ¿sabes? especulación. Es criminal. Entonces, Yo me hago estos son cargo de, casos. yo me hago cargo de que es criminal el ahorro de plata ahí. Bueno, Fíjate que interesante todo esto, bueno, pero digo, como te digo, está supeditado a lo que dice el juez, ¿no es cierto? El juez va a evaluar esto, sí, sí. y va a estimar Bueno, desproporcionadamente, aunque tiene tope, la sanción tiene tope, pero de todas perfecto. formas, como te digo, no, hay todo un camino recorrido, hay todo un Bien. camino recorrido. Bueno, Daniela, te queda libre, ¿querés comentar algo más? Porque yo, mis dudas por lo menos me las saqué. Yo te agradezco, bueno, la charla, esta explicación. Y bueno, vamos a hacer conocer tu libro. Yo lo quisiera leer, así que voy a averiguar por acá por Buenos Aires.
el tema de cuánto sale y demás. Y bueno, ¿querés decir algunas? Muchas gracias por la charla, ya lo dije. ¿Querés decir algo más? O... Bueno, nada más que agradecerte, Andrés, agradecer a la Centeno, por supuesto que siempre me han tratado como como alguien especial, y la verdad que en eso quiero hacerlo notar, porque es un ambiente de mucha calidez y solidaridad que tienen, así que para mí es un placer, es un honor que ustedes me tengan en cuenta y les interese estar al tanto de lo que yo hago y de las cosas que escribo, y creo que esta es una buena oportunidad de trabajar sobre una temática que es importante porque el trabajador no está solo frente a la ley de riesgo del trabajo y ante las aseguradoras o el empleador autoasegurado, sino que hay un plexo normativo que lo acompaña y que lo protege y que no se excluye, sino que se acumula. Entonces eso hay que tener claro, ¿no? Cuando hablamos de la ley del paciente, se debe aplicar la ley del paciente también. Cuando hablamos de la discapacidad, tenemos que hablar de la convención. O sea, si hablamos de la ley de salud mental, porque hay una persona que queda con una dificultad mental, ¿no es cierto?, psiquiátrica, también, es decir, son todas normas que nosotros no estamos estudiando, que se acumulan. Eso de acumular, vos nombraste no, dónde expresamente se establece que se puede acumular. Puede ser que hayas nombrado, hayas dicho expresamente, dice tal norma que se puede acumular. ¿Puede es ser? que es muy sencillo si uno va a mirar, por ejemplo, fíjate vos que en la ley del paciente dice que frente al paciente o enfermo están como sujetos obligados él o los profesionales de salud, o él o los agentes de salud, cualquier efector de que se trate, dice el artículo 2. O sea, ahí ya te está incluyendo en su ámbito de aplicación a la aseguradora de riesgo del trabajo, a la prepaga y a la obra social, o sea, a todo el mundo. O sea, te das cuenta, es decir, porque, digamos, frente a un paciente o un enfermo, no le importa de qué origen, hay una serie de obligaciones, el derecho de informar a ese paciente, el derecho a elegir él el tratamiento, el derecho a buscar una segunda opinión, son todas cosas que no se aplican en el ámbito de la El siniestralidad derecho a entregar la laboral. historia clínica, por ejemplo. Si vos, Derecho a tener la copia de la historia clínica y porque de eso los le estudios pertenece al auxiliares. paciente, ¿no? La historia Claro, clínica. y Claro. eso no se estaría aplicando. Fíjate, te das cuenta, es decir, y es una ley nacional que es aplicable. Muy bien. La ley de salud mental también, también habla justamente de los, digamos, el ámbito de aplicación que está en el artículo 6 de la ley de salud mental, que es la 26.657, dice justamente que los servicios y efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, dice, deben adecuarse a los principios establecidos en esta ley. Perfecto. O sea, hay todo un cuidado. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, como para darte otro ejemplo, el artículo 27 habla de salvaguardar o de promover, ¿no es cierto?, el ejercicio de derecho del trabajo de la persona con discapacidad, incluso para aquellos que adquieran esa discapacidad durante el trabajo. O sea, Bueno, todo eso lo dicen las muy mismas, bien. o sea, hay que ir a los textos, ¿no es cierto?, Seguro, hay que leer otras cosas fuera de la ley del riesgo de trabajo. hay que leer otras cosas. No hay que considerar la ley de... Muy bien, Andrés, eso creo que es la clave. No es compartimento estanco. Bueno, O sea, bueno, ¿te sentiste no hay cómoda compartimento en la estanco. charla? ¿Te sentiste cómoda? ¿Te Sí, gustó? por supuesto. Bueno, Obviamente, porque sos un amigo y siempre muchas me da gracias. placer hablar con vos. Me borrás la primera parte, que me Sí, dejás la segunda. vamos a editarla y que quede poco de la vida privada de la doctora, O de sea, la vida nada, académica. que quede nada. Ok. Bueno, te mando un beso y bueno, Bueno, muchas gracias de vuelta y bueno, ya lo publicaremos esto y bueno, en fin, quiero leer el bueno, libro a ver de qué se trata y esos fallos me da mucha curiosidad. Hay muchos fallos en el libro bueno. que me gustaría saber de qué se trata. Bueno, te mando un Espero que beso. Saludos por te haya Mendoza. servido. Bueno, muchas gracias. Espero que te haya servido y que se haya entendido el punto. Así que bueno, Se es para entendió todo. reflexionar y Se bueno, entendió todo perfecto. Bueno, un beso, bueno, Daniela. un Nos vemos. besito. Chao. Nos vemos. Chao.